Sin dudas, 1917 fue una de las grandes películas que pudimos ver en 2019. Sam Mendes optó por contar la historia en un plano secuencia para darle al espectador una experiencia mucho más inmersiva. Pero se tenía que enfrentar al reto de darle ritmo de montaje interno que se sostuviera durante las 2 horas de película. El mítico Roger Deakins fue el encargado de ser director de fotografía, ganador de un Oscar por Blade Runner en 2018. Film feels like 3D. It's done with the lighting and the framing and the staging. Vamos a centrarnos en esto último, el encuadre. Para hablar una historia sólida, Sam Mendes se apoya completamente en la cinematografía, por lo menos al principio. La composición en la fotografía es la disposición de elementos y sujetos dentro del cuadro, pero como en todo, siempre hay que buscar un equilibrio, más cuando se trata de transmitir mediante el encuadre. Centrémonos en el equilibrio. Este término está ligado a la proporción dentro de la fotografía. Es necesario aclarar que reglas nunca han existido en la fotografía o arte visual. El concepto de reglas es completamente opuesto al concepto de arte. Las reglas no existen. Las proporciones geométricas en la fotografía no son más que líneas imaginarias. Nos hacen llevar la atención de ciertos puntos y en algunos casos nos guían para observar ciertas áreas de la foto. Existen muchos tipos de proporciones y todas tienen funciones específicas. Por ejemplo, una de las más conocidas es la proporción áurea. Se la conoce también como número pi o número de oro. Fue complejizada con la conocida sucesión Fibonacci. Esto se trata de una serie infinita de números en la que la suma de los dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número, siendo 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y así. Si dividimos cada número entre su anterior se aproxima al número áureo. La proporción de esto daría como resultado un 38,2% y un 61,8% aproximadamente. Al unir los vértices con una línea nos da como resultado el espiral áureo. Esto se lo relaciona con la belleza ya que está presente en muchísimas cosas que nos rodean. Vemos algo que nos resulta naturalmente bello por la simetría que lo compone. Pasemos al primer frame. Como lectura de la imagen a primera vista parece neutral, pero los elementos se vuelven dinámicos ya que nos guían la mirada al centro del encuadre. Una vez que describimos todas esas líneas, esta idea bucólica se intenta mantener durante toda la película. Ahora comienza un traveling out. Este movimiento puede pasar desapercibido, pero en realidad nos está sacando un concepto importante narrativamente. Nos está sacando del status quo. Este cuadro compositivamente imparte la regla de los impares. Los números impares se usan para crear equilibrios y desequilibrios. En este caso se crea un equilibrio a nivel compositivo pero un desequilibrio en la vida de los personajes. Este tipo de planos resultan agradables para paisajes con difusión de elementos. Si observamos bien, podemos diferenciar varias capas. El paisaje, la línea donde está ubicado el sargento, la línea de Blake y por último la de Scofield, que está apoyado en el árbol. Will acepta ir con Blake y van a ver al coronel. Ahora empieza una secuencia hasta llegar al coronel, en que su mayoría se mantiene un plano americano y va variando un poco al plano medio. Aunque no parezca, esta escena es esencial, no solo por dónde van a ir, sino por lo que pasa en ese camino. En este principio podemos ver la antipática relación que hay entre dos personajes, que de no ser por estas circunstancias jamás se habrían cruzado, mucho menos en una vida de contexto civil. Se comienzan a ver las disonancias entre ambas personalidades, algo que más adelante se va desarrollando. Esto genera que el plano se sienta incómodo y por ende nosotros también como espectadores. Estamos viendo una conversación con bastantes sarcasmos y silencios. Descienden por la trinchera, al mismo tiempo descendemos nosotros también. Para este punto ya estamos completamente inmersos en la historia. Y aún no llegamos a los 5 minutos de película. Es verdaderamente una clase maestra la forma en la que está ejecutada la secuencia inicial de la película y cuánto nos sumerge en tan poco tiempo. Sigamos avanzando. Están cargados de expectativa y no tienen idea de qué les van a decir. El guardia afianza esa sensación de incertidumbre y también menciona la posibilidad de una medalla, algo a lo que Blake señala interés que más adelante se va a desarrollar. Al entrar, si prestamos atención, podemos evidenciar el tercer corte que lleva la película. Dentro del cuarto, el general confirma a Blake que su hermano está vivo y se les informa que los alemanes se retiraron como modo estratégico. Su misión va a ser llevar esa información al otro batallón para evitar ser atacados y emboscados. Durante toda la escena ya sabemos que Blake tiene conocimiento topográfico, algo que va a ser clave para llegar al lugar. También se nos revela que tiene un hermano con un rango mayor, por ende de fallar su hermano moriría. La motivación de Blake se vuelve implacable. Scofield no conoce bien de mapas, por ende todo está en manos de Blake. A nivel narrativo lo que estamos viendo acá es el clásico viaje del héroe con una crudeza un poco más
grande. La oscuridad y los tonos cálidos de la escena evidencian el estado anímico de los personajes que están inmersos en una misión suicida. Van camino a la oscuridad, pero con una chispa de motivación suficiente como para tener esperanzas en concretarla. ¿En cuánto se nos introdujo todo esto? En tan solo 8 minutos. Todo el esquema de la película se apoya en este punto de partida tan nítido, contundente y en menos de 10